Bienvenidos a esta clase de física en la que vamos a finalizar el tema de momento lineal, impulso, choques o colisiones con el tema de el centro de masa de un sistema de partículas o el centro de masa de un cuerpo continuo, de un sólido continuo. Este tema es muy interesante porque si nosotros conocemos el centro de masa de un sistema de partículas o de un cuerpo continuo, que digamos no tiene una forma simétrica, podemos describir el movimiento del sistema con el movimiento del centro de masa. Entonces vamos a estudiar primero cómo calcular el centro de masa de un sistema de partículas y cómo calcular el centro de masa de un sólido continuo, un cuerpo continuo. Vamos a ver algunos ejemplos de cuerpos que tienen simetría o algún eje de simetría y que el centro de masa pues está en ese, o en el centro del cuerpo o sobre el eje de simetría. Pero lo interesante está en que si el sistema de partículas o el cuerpo está sometido a fuerzas externas, podemos suponer que las fuerzas externas actúan sobre el centro de masa y describir el movimiento de ese cuerpo o del sistema de partículas a través del movimiento del centro de masa y aplicar los conceptos estudiados antes de desplazamiento, velocidad, aceleración, sumatoria de fuerzas que actúan sobre el centro de masa y el momento lineal del centro de masa. Y vamos a ver algunos ejemplos sencillos. Aquí pues entonces le damos fin a este tema de mecánica y específicamente de traslación. Hemos visto cinemática de traslación, dinámica de traslación, trabajo, energía, conservación de la energía, etcétera, en el movimiento de traslación de los cuerpos. Entonces aquí vamos a terminar el tema de la dinámica de traslación con este concepto de centro de masa. Vamos a estudiar, como dije, el centro de masa de un sistema de partículas, de un cuerpo sólido continuo. Vamos a decir que el centro de masa es un punto, como si fuera una partícula, donde se considera está concentrada la masa del sistema. Y en ese punto se considera que actúan las fuerzas externas. Todas las fuerzas que actúan sobre el sistema se considera que actúan en el centro de masa. Y el movimiento del centro de masa describe el movimiento del sistema. Entonces vamos a empezar calculando las coordenadas del centro de masa de un sistema de partículas. Estadísticamente, el centro de masa es una posición promedio ponderada por la masa de las partículas. Es decir, ese centro de masa estará en una región del cuerpo
donde esté concentrada la mayor parte de la masa. Y tenemos estas expresiones para el cálculo de las coordenadas del centro de masa. Tenemos la coordenada X del centro de masa. Como vemos acá, dice que es una posición promedio o media ponderada por la masa de la partícula. Entonces, si tenemos un sistema de partículas de 1, 2, 3, 4, etcétera, 5 y décimas partículas, la coordenada X de su centro de masa será la suma de m sub i por x sub i, o sea, la suma de los productos de la masa de cada partícula por la coordenada x de cada partícula con respecto de un origen de coordenadas que hemos definido con anterioridad, dividido entre la masa total del sistema. Es decir, dividido entre M1 más M2 más M3 más etcétera hasta M sub i. Y de igual forma, las coordenadas Y del centro de masa y Z del centro de masa se calculará de igual forma si fuera un espacio tridimensional. La coordenada Y del centro de masa será la suma de los productos M sub i por Y sub i dividido entre la masa total. Es decir, M1 Y sub 1 más M2 por Y sub 2 más M3 por Y sub 3, etcétera, dividido entre M1 más M2 más M3 hasta M sub i, donde M sub i es la masa de la partícula I. Y ahí es el subíndice que toma valores desde 1, 2, 3, 4, etcétera. Entonces podemos escribir que el vector de posición del centro de masa es igual a M1, R1 más M2, R2 más M3, R3 entre M1 más M2 más M3, etcétera. O la suma de los productos M sub i por R sub i dividido entre la suma de la masa, donde el producto M sub i, R sub i es la masa de la partícula I por el vector de posición de esa partícula I. Entonces vamos a, bueno, si tenemos ya las coordenadas X y Y del centro de masa, podemos escribir directamente el vector de posición del centro de masa, como pues la suma de las componentes rectangulares de la posición de ese punto con vectores unitarios, como cualquier vector. Ya, veamos un ejemplo. Este ejemplo está tomado de CIAFS. Igualmente esas expresiones están tomadas de CIAFS. La figura ilustra un modelo simple de la estructura de una molécula de agua. Ya voy a mostrar la figura. La separación entre los átomos es de 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Cada átomo de hidrógeno tiene una masa de 1.0 U. Esas son unidades de masa atómica. Y el de oxígeno, 16 U, unidades de masa atómica. Determine la posición del centro de masa. Bueno, aquí tenemos más o menos la estructura de la molécula.
tenemos un átomo de oxígeno. El origen de coordenadas lo colocamos en el centro del átomo de oxígeno, eje X, eje Y, y los átomos de hidrógeno que se encuentran sobre estos radios que forman un ángulo de 105 grados. No sé si se ve muy bien, pero tenemos estos dos radios que se dan denominados con una letra T. ¿Sí? Que es ese valor que nos dan de 9.57 por 10 a la menos 11 metros. Bien, entonces tenemos los dos átomos de hidrógeno y vamos a calcular la coordenada X del centro de masa de la molécula de agua. Entonces ahí tenemos que M1 por X1 más M2 por X2 más M3 por X3. Tenemos tres partículas. Entonces, M1 y M2 son las masas de los átomos de hidrógeno. Entonces, la masa total, veamos aquí en el denominador, 1 más 1 más 16 unidades de masa. Y en el numerador, M1 por X1, la coordenada X de ambos átomos de hidrógeno por simetría es D por el coseno de 52.5, que 52.5 sería el ángulo que hace este radio con el eje X. Entonces 1 es la masa de la partícula 1 por D coseno de 52.5 más 1 por D coseno de 52.5 por simetría. Las dos partículas que representan los átomos de hidrógeno están a la misma coordenada X. Y más 16, que es la masa del átomo de oxígeno, por 0, porque hemos puesto el origen de la coordenada en el centro del átomo de oxígeno. Y aquí nos está dando que X del centro de masa para esa molécula es 6.5 por 10 a la menos 12 metros. X del centro de masa. Y la coordenada Y del centro masa, pues de la misma manera. En el denominador, la suma de las masas, 1 más 1 más 16 unidades de masa atómica. Y en el numerador, M1 por Y sub 1 más M2 por Y sub 2 más M3 por Y sub 3. M1 y M2, 1.0 unidades de masa atómica. La masa 3, 16.0 unidades de masa atómica. Y Y, para la masa 1 y la masa 2, es D por el seno de 52.5. La coordenada Y de cada uno de estos puntos que representan la masa de los hidrógenos. D por el seno de 52.5. Por simetría, esto sería 1 por D seno de 52.5 más 1 por menos D seno de 52.5, porque la coordenada Y del hidrógeno que está abajo del eje X, la coordenada esa sería negativa. Y la coordenada Y de la masa 3, que es el oxígeno, es 0, porque la masa está concentrada en cada uno de los centros. Aquí hemos supuesto que los átomos esos son esféricos.
y que sus masas están concentradas en cada uno de los centros de esas esferas. Y entonces el Y del centro de masa es 0. Entonces, aquí por la simetría, observamos que el centro de masa del sistema de las tres partículas solo tiene una coordenada X, que es 6.5 por 10 a la menos 2 metros, muy cerca del origen. La coordenada Y por la simetría es 0. Estamos interesados también en encontrar las coordenadas del centro de masa de un cuerpo continuo. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Tenemos un cuerpo continuo, el cual vamos a considerar que está formado por un gran número de elementos de masa, cuya masa es delta M sub I, como este que está mostrando aquí, delta M sub I. Y que el vector de posición de ese delta M sub I es R sub I. Y tenemos un vector desde el origen, siempre colocamos un origen para la referencia, y el vector de posición de delta M sub I es R sub I, tal como lo vemos. Y vamos a suponer pues que este es el centro de masa de todo ese cuerpo continuo, que vamos a suponer un cuerpo continuo. Claro, si somos estrictos, ningún cuerpo es continuo, porque está formado por algo. Pero sí, macroscópicamente, el cuerpo lo vemos y lo medimos como continuo. Entonces vamos a suponer que este es el centro de masa del cuerpo continuo y este es el vector R del centro de masa, que es lo que andamos buscando en realidad. Entonces vamos a suponer que el cuerpo está formado por un número infinito de elementos de masa delta M sub I. Vamos a hacer que delta M sub I tiende a 0. Entonces el número de elementos se hace muy grande, infinito, y el elemento se hace un diferencial de M sub I. Y entonces la suma que hacíamos antes se convertirá en una integral. Aquí tenemos que X del centro de masa es igual al límite cuando delta M sub I tiende a 0 de la suma de X sub I por delta M sub I dividido entre la masa total. Y entonces M podemos escribirlo fuera de la sumatoria y el límite de esa sumatoria se hace una integración. Entonces X del centro de masa es igual a 1 sobre M integral de X de su M. X por D sub M. Ya vamos a ver un ejemplo cómo aplicamos esta fórmula. Y Y del centro de masa de la misma manera será el límite de delta M sub I cuando delta M sub I tiende a 0 de la suma de Y sub I delta M sub I dividido entre la masa total. Y entonces eso sería 1 entre M integral de Y por D sub M. D sub M ahora entonces es una masa diferencial. Esta delta M sub I, al tender a 0, se hace un diferencial de masa. Y aquí tendríamos, adentro de la integral, la coordenada X de ese diferencial de masa. Y aquí en esta integral, la coordenada Y de ese diferencial de masa. Un diferencial de masa dentro del cuerpo continuo de masa M mayúscula.
podríamos interpretar como la coordenada X y Y de este delta M sub I, que al tender a cero se hizo un diferencial de M sub I, un elemento de masa. Y para escribirlo de alguna manera, el vector de posición del centro de masa que tenemos aquí, si este fuera el centro de masa, el vector de posición del centro de masa es 1 entre n integral de R por diferencial de masa. Como R es un vector, podría ser este R sub I o cualquier R de un diferencial de masa que coloquemos ahí dentro del cuerpo. Como R es un vector, esa integral tiene en general tres componentes, tres integrales, para la coordenada X, para la coordenada Y y para la coordenada Z. Si solo es en un plano, es lo que tenemos arriba, X por D sub M y Y por D sub M, la coordenada X y la coordenada Y del centro de masa de ese cuerpo continuo. Bien, podemos aprovechar la simetría en un cuerpo, la simetría geométrica de un cuerpo homogéneo. Homogéneo significa que la masa está distribuida uniformemente en todo el cuerpo. Entonces, si un cuerpo homogéneo tiene un centro geométrico, como una bola de billar, un terrón de azúcar, una lata de jugo congelado, el centro de masa está en el centro geométrico. Y si un cuerpo tiene un eje de simetría, como una rueda o una polea, el centro de masa está sobre ese eje. Nada impide de que el centro de masa pueda estar afuera del cuerpo. Veamos estos ejemplos. Aquí tenemos un cubo. Allí el centro de masa está en el centro del cubo. Tenemos una esfera. El centro de masa está en el centro de la esfera. Tenemos un cilindro. El centro de masa está sobre el eje del cilindro en el centro del cilindro. Si el cuerpo es homogéneo. Si aquí tenemos un disco, el centro de masa en su centro, no se mira muy bien por el reflejo, pero ahí está en el centro, un punto que indica su centro de masa. Y esto es un toroide, le llaman eso, como una dona. El centro de masa está afuera del cuerpo, pero está en el centro geométrico. Está en el centro geométrico. Ya. El disco está aquí. No se mira muy bien, pero es el centro del disco. Si no hay una geometría simétrica, entonces tenemos que calcular las coordenadas del centro de masa con las expresiones que hemos visto. Veamos un ejemplo. Muestre que el centro de masa de una barra de masa M y longitud L se encuentra a la mitad de su longitud, asumiendo que tiene una masa por unidad de longitud uniforme. Masa por unidad de longitud uniforme. Eso significa que el cuerpo es homogéneo. Cuando decimos que el cuerpo es homogéneo, la masa está distribuida uniformemente, como aquí se trata de una barra, donde, claro, la barra tiene longitud. Si es una barra cilíndrica, tiene superficie y tiene volumen, si el radio es considerable, pero va a depender de la distancia desde donde la estemos viendo. Una barra, si la vemos un poco de lejos, apreciamos solo su longitud.
Y decimos de que la masa está distribuida en una longitud. Entonces, por eso dice que la masa por unidad de longitud es uniforme. Ahí hablamos de una densidad lineal de masa. Y por ejemplo, podríamos hablar de una lámina. De una lámina donde vaya el espesor es despreciable, depende de donde lo estemos viendo. O podemos encontrar una lámina con un espesor muy delgado. Y podemos hablar de una masa por unidad de superficie. Entonces ahí hablamos de una masa por unidad de área, de una densidad superficial de área. Y por supuesto, un cuerpo con volumen, hablamos de una densidad de volumen, que es lo que generalmente nosotros reconocemos como densidad, masa entre volumen. Pero es, en realidad, debemos de decir masa por unidad de volumen. Bueno, estamos hablando de una barra, tendremos una densidad lineal de masa, o masa por unidad de longitud. Coloquemos esa barra a lo largo del eje X. Tenemos el origen en uno de sus extremos. La longitud de la barra es L. Y consideremos la masa diferencial de su M, o el elemento de masa, con una longitud de X en una posición X. Eso es muy importante siempre para poder calcular el integral, la posición de ese elemento de masa. X, la posición del centro de masa, la posición de la masa diferencial del elemento de masa, y de X, la longitud de esa masa diferencial. ¿Por qué longitud? Porque la barra solo tiene longitud. Y como hemos dicho de que la masa está uniformemente distribuida, vamos a decir que la masa por unidad de longitud es lambda. Generalmente se usa la letra lambda para la densidad lineal de masa o de otra cantidad distribuida. Se usa sigma para la densidad superficial y se usa ρ para la densidad volumétrica. En realidad se puede usar cualquier letra, pero en general vamos a contar esas: lambda, sigma y ρ. Entonces lambda, masa por unidad de longitud de m entre dx, masa por unidad de longitud. Y si la masa está distribuida uniformemente, es una constante. La masa total entre la longitud es una constante. Si la masa no estuviese uniformemente distribuida, debemos de conocer una función de la densidad en función de la coordenada X para este caso. Si fuera una superficie, en función de X y Y. Y si fuese un volumen, en función de X, de Y y de Z. Que a veces casi siempre se puede resolver para una sola integral. Entonces, planteemos. Bueno, la masa diferencial es m entre L por dx.
M entre L es lambda, por eso hemos puesto acá la masa de esta masa, este elemento de masa de M igual a lambda por dx. Pero lambda es M entre L, la masa total entre la longitud. Porque dijimos que la masa está distribuida uniformemente. Es una constante. Lambda es una constante. Puede ser una función de la coordenada x. Entonces el integral que planteamos, x del centro de masa, igual a 1 entre L por la integral de x de L. X es la coordenada de ese elemento de masa, coordenada x. El elemento de masa es variable, x es variable. Donde coloquemos la masa diferencial, tendrá una posición x desde el origen. Por facilidad, elegimos el origen en uno de los extremos. Pudimos haberlo elegido en el centro de la barra, sí. Pudimos haberlo elegido en el otro extremo, también. El resultado al final va a ser el mismo. Entonces aquí tendríamos entre N la masa total x de N, pero de N es lambda por dx. Aquí está x por dn, lambda de x. Pero lambda es m entre L. Aquí ya salió del integral ya salió lambda. M entre L. Y entonces vamos a integrar de 0 a L, que es donde está contenida la masa de la varilla, de la barra. De 0 a L, la región donde está contenida la masa. ¿Y qué? De x de x. Porque lo demás se escribió afuera del integral por ser constante. Entonces, el integral de x es x cuadrado entre 2, evaluado entre 0 y L, que es L cuadrado entre 2. Entonces, aquí tenemos L entre ML, que está aquí, y L cuadrado entre 2. Las M se simplifican, una L se simplifica con la otra L del denominador y queda L medio. Ahí estamos verificando que el centro de masa está ubicado a la mitad de la longitud, en el centro de la barra. Si consideramos el movimiento del centro de masa, la velocidad del centro de masa es la derivada con respecto de t del vector de posición del centro de masa. Igual a 1 entre m, sumatoria de n sub i, derivada de r sub i con respecto de t. Recordemos que el vector de posición del centro de masa es la sumatoria de m sub i por r sub i dividido entre m total. M sub i por r sub i, la masa de cada partícula, por el vector de posición de cada partícula. Ahora introducimos, o más bien el operador de derivada lo llevamos hasta dr sub i de t. dr sub i de t representará la velocidad de cada partícula. Y entonces la velocidad del centro de masa será 1 entre m, la masa total, sumatoria de m sub i por v sub i. M sub i, masa de cada partícula, v sub i, velocidad de cada partícula. ¿Y qué es m sub i por v sub i? El momento lineal de cada partícula. Y además, si la masa total la ponemos a multiplicar aquí con la velocidad del centro de masa, tendremos la masa total por la velocidad del centro de masa. Es igual a la suma de m sub i por v sub i
O sea, la suma del momento lineal de cada partícula, la suma de P sub I, que será el momento lineal total del sistema. El momento lineal total del sistema es entonces la masa total por la velocidad del centro de masa. Entonces, el momento lineal total del sistema es la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. Es la masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. Esto que tenemos aquí. La masa total multiplicada por la velocidad del centro de masa. Es el momento total, el momento lineal total del centro de masa. El momento lineal total del sistema. Es la masa por la velocidad del centro de masa del sistema de partículas o del cuerpo continuo. La aceleración es la derivada con respecto de t de la velocidad del centro de masa. La aceleración del centro de masa, la derivada con respecto de t de la velocidad del centro de masa. Y la velocidad del centro de masa, ya vimos que es 1 entre m, suma de m sub i por derivada con respecto de t de b sub i. Aquí estamos escribiendo el operador de derivada hasta la velocidad. M sub i por v sub i. Escribimos el operador de derivada ahí en derivada de v sub i con respecto de t, que será la aceleración de cada partícula. Entonces la aceleración del centro de masa es 1 entre la masa total, sumatoria de m sub i por a sub i. M sub i por a sub i, la masa de cada partícula por la aceleración de cada partícula, dividido entre la masa total. Esa es la aceleración del centro de masa. Muy parecido a la coordenada del centro de masa. La masa de cada partícula por la aceleración de cada partícula, dividido entre la masa total. Esa es la aceleración del centro de masa. Ahora, si pasamos la m a multiplicar acá a la aceleración del centro de masa, tendremos la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de m sub i por a sub i. La masa de cada partícula por la aceleración de cada partícula. ¿Y eso qué es? Es la fuerza sobre cada partícula. Pero si estas fuerzas son de interacción entre partícula y partícula, son fuerzas internas y se anulan. Pero si hay fuerzas externas al sistema de partículas, entonces la masa total por la aceleración del centro de masa es igual a la suma de las fuerzas externas. Porque si no hay fuerzas externas, la aceleración del centro de masa es cero. Porque las interacciones entre las partículas del sistema son fuerzas de aceleración y se anulan. Pero si hay fuerzas externas, hay una aceleración del centro de masa. Y la suma de las fuerzas externas es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. Si la suma de fuerzas externas es cero, podemos escribir, vean, que m por la derivada con respecto de t de la velocidad del centro de masa es cero. Entonces, podemos escribir la m ahora dentro de el operador de derivada con respecto de t de m total por la velocidad del centro de masa es cero. Eso significa que el momento lineal del centro de masa es cero. Si no hay fuerzas externas, el momento lineal del centro de masa, que es el momento lineal total del sistema, se conserva si no hay fuerzas externas.
Veamos un ejemplo. Un sistema consta de dos partículas. En T igual a 0, una partícula está en el origen. La otra, cuya masa es de 0.50 kilogramos, está en el eje Y. En Y igual a 2.4 metros. La coordenada de Y del centro de masa es 0.96 metros. La velocidad del centro de masa está dada por 0.75 por t cuadrado en la dirección X. 0.75 t cuadrado en la dirección X. Es una función de t, la velocidad del centro de masa. Calcule la masa total del sistema, literal A. Literal B, calcule la aceleración del centro de masa en cualquier instante. Y literal C, calcule la fuerza externa neta que actúa en el sistema en t igual a 3 segundos. Bueno, tenemos dos partículas que en t igual a 0, una está en el origen, la otra está en y igual a 2.4 metros, y la que está a 2.4 metros tiene una masa de 0.50 kilogramos. La que está en el origen no conocemos la masa. Pero conocemos la coordenada y del centro de masa, que es 0.96 metros. Entonces me piden la masa total. La masa total. Entonces, la situación es más o menos esta. Una partícula M1 del origen, la otra M2, a una coordenada Y sub 2. Y sub 2. Y conocemos la coordenada de Y del centro de masa. Evidentemente ahí la coordenada X del centro de masa será 0. Conozco la masa 2 y me pregunta la masa total, en otras palabras, también la masa 1. Bueno, ¿qué tengo? Conozco Y del centro de masa. Y del centro de masa es M1 por Y sub 1 más M2 por Y sub 2 entre la masa total. Tengo la expresión que nos diera Y del centro de masa, suma de MI por Y sub I entre M total. M1 por Y1 más M2 por Y2 entre M total. Pero Y1, coordenada Y de M sub 1 es 0. Entonces, de ahí desconozco M, la masa total. Conozco Y del centro de masa, 0.96 metros. Conozco M2 y Y sub 2, que es lo que queda. M2 y Y sub 2. Porque Y sub 1 es 0. M2 y Y sub 2. Despejo M, la masa total, M sub 2 por Y sub 2 entre Y del centro de masa. 1.25 kilogramos la masa total. De ahí me da una expresión para la velocidad en función del tiempo y me preguntan la aceleración del centro de masa en cualquier instante. Me dan la velocidad del centro de masa. Preguntan la aceleración y la fuerza a los 3 segundos. Fuerza externa. Entonces la aceleración del centro de masa es la derivada con respecto del tiempo de la velocidad del centro de masa. Entonces eso sería 0.75 por 2t. Porque me dieron 0.75 por t al cuadrado en la dirección y, en la dirección x. Entonces esto será 2 por 0.75t en y. O sea, 1.5t en y, una función del tiempo. Esa es la aceleración del centro de masa. Y la fuerza externa de los 3 segundos va a ser la masa total que ya encontré, multiplicada por la aceleración del centro de masa evaluada en 3 segundos. Eso va a ser la fuerza externa de la masa total por la aceleración del centro de masa
evaluada en 3 segundos. O sea, 1.5 por 3 por 1.25, que es la masa total, por la aceleración del centro de masa evaluada en 3 segundos. Eso da 5.63 I en la dirección X, Newton. Entonces, aquí yo estoy describiendo cómo se mueve el centro de masa, la velocidad y la aceleración del centro de masa y la fuerza sobre el sistema de partículas, que se supone actúa sobre el centro de masa, pero puede estar actuando sobre la masa 2, sobre la masa 1, diferentes fuerzas, pero la fuerza neta total decimos que actúa sobre el centro de masa. Y el movimiento del centro de masa me describe el movimiento del sistema. Es decir, que el movimiento de cada partícula es más complicado y se complica mucho estadísticamente también describir el movimiento de cada partícula y después describir el movimiento del sistema. Así que me voy al centro de masa. Escribo el movimiento del centro de masa ahí y ahí me quedo con eso. Vamos a ver un último ejemplo para terminar del cálculo del centro de masa. Este es un ejercicio en el final del capítulo de Sears. Dice, una parte de una máquina consiste en una barra delgada y uniforme de 4 kilogramos y unos 50 metros de longitud, en la que está horizontal, unida en forma perpendicular mediante una bisagra a una barra vertical similar, cuya masa es de 3 kilogramos y que mide 1,80 metros de longitud. La barra más larga tiene una bola pequeña, pero densa, de 2 kilogramos, unida a uno de sus extremos. Allá de 2 kilogramos, la bola que está allá. Y la pregunta es, ¿qué distancia se mueve horizontal y verticalmente el centro de masa de la primera parte si la barra vertical se mueve alrededor del pivote en sentido antihorario 90 grados para formar una parte completamente horizontal? Bueno, ¿qué me están diciendo? Me dan 3 cuerpos. Es parte de una máquina. Una barra horizontal, una vertical, unida por una bisagra, por un pivote, unidos aquí. Y esta tiene una bola densa ahí de 2 kilogramos. Ahí están las masas de los 3 cuerpos y las longitudes de las barras. Entonces, ¿qué me están diciendo? ¿Cómo se mueve en X y en Y? ¿Cuánto se mueve en X y en Y? Si esta barra vertical la muevo y formo una sola estructura horizontal. Las 2 barras horizontales y la bola siempre allá unida a la barra más larga. ¿Cómo se mueve el centro de masa? O sea, el desplazamiento del centro de masa, me están preguntando. Si yo roto esta barra y la pongo horizontalmente. Bueno, entonces tengo 3 cuerpos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Encontrar las coordenadas del centro de masa allí, en la posición original, coordenadas del centro de masa, X del centro de masa, Y del centro de masa. Después roto la barra, la pongo horizontal, que quede todo horizontal, y calculo de nuevo las coordenadas del centro de masa. Y después voy a hallar la coordenada X final menos X inicial, y ese será el desplazamiento en X del centro de masa. La coordenada Y final menos la coordenada Y inicial, y ese será el desplazamiento el desplazamiento en Y del centro de masa. Entonces, primero,
Bueno, primero lo que voy a hacer es considerar que las masas están en los centros de las barras. Aquí tendríamos M1, M2 y M3. Esos son las masas de cada uno de esos cuerpos. De 4 kilogramos, de 3 kilogramos y de 2 kilogramos. Cada uno de esos puntos negros que coloqué ahí es la masa. Claro, está ubicada la masa en el centro de masa de cada cuerpo. Entonces voy a tener algo así. En la posición inicial de la estructura. M1, M2 y M3. Voy a poner X para este lado y Y para este lado. Esos son los ejes coordenados. X y Y. ¿Lo puedo hacer? Sí. Puedo hacer como yo quiera. Puedo colocar las referencias. Entonces, M1 está en el centro de esa barra. Es decir, si esta es 1.50 metros de longitud, aquí hay 0.75 metros. M2 en el centro de la barra. Si la barra mide 1.80, aquí hay 0.90. Bien. Y M3 que está a 1.80. Entonces ahí voy a poner X del centro de masa. X sub I, M1 X1 más M2 X2 más M3 X3. Entre M1 más M2 más M3. XY es X inicial. Inicial. Esta Y es inicial. No es el índice numérico de las masas y de las X. Es X inicial. Aquí hay otro índice, podría ser J, ¿verdad? La suma de M sub J, X sub J, entre la suma de M sub J. Puede ser otro índice. Pero X sub I es X inicial. Es X del centro de masa en la posición inicial. Vale, entonces voy a sustituir todos los datos y tengo que la X del centro de masa en la posición inicial es 0.333 metros. 0.333 metros. Y la posición del centro de masa inicial, cuando están perpendiculares las barras. Como X hasta aquí, Y de M1 a 0. Y de 3 es 0.90. Y de 2 kilogramos, la bola, es 1.80. Entonces, la Y del centro de masa en la posición inicial, 0.7 metros. 0.7 metros. Ahora giro la barra vertical y la coloco horizontal. Y tengo algo así. M1, aquí, si este es X siempre está aquí, ¿verdad? M1, M2 y M3. Vaya, X es positivo para acá. Eso significa que aquí está el origen, aquí está Y. O sea que X es negativo para allá. ¿Verdad? Entonces, X final, el centro de masa, 4 por 0.75, 3 por menos 0.9. X de aquí para allá es negativo. Se mira ahí donde está el eje Y. El eje Y está. Y 2 por 1.80. Este también es negativo. Es negativo. Ahí está positivo, lo escribí mal, pero el cálculo está bien.
Lo escribí mal, ahí falta el signo menos. N3. Yo lo voy a corregir después. Entre M1 más M2 más M3. Menos 0.366 metros. Esa es X final. Y Y final es 0. Todas las coordenadas Y de todas las masas son 0. Entonces, X final menos X inicial menos 0.7 metros. X final menos X inicial. X inicial fue 0.333. X final menos 0.366 menos 0.333 menos 0.7. Y Y final menos Y inicial, como Y final es 0, Y final menos Y inicial menos 0.7 metros. Este es el desplazamiento del centro de masa. Al rotar la barra que estaba vertical y colocarla también horizontalmente con la otra. Bueno, aquí podemos decir que hemos concluido